digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, no, yo te creo nada. ¡Ay, Simón, ya cállate, cállate! ¿No ves que me aturde tu voz? ¿Qué dices, mamá? ¡No te escucho! ¡Ay, me tienes harta! ¿Qué? ¡Deja de cantar! ¡Cállate, me duele la cabeza! ¡No aguanto tus gritos! ¿Cuáles gritos? No te debrayes, ma. ¿Cómo que no te debrayes? ¿Cómo que no te debrayes? ¿Dónde aprendiste eso? ¡Ay! ¿A poco esas palabras te las enseñan en la escuela? Ay, mamá, no exageres. Si no dijo nada malo. Además, solo está cantando. ¡Ay! Todo lo que les digo les parece mal. Siempre están en mi contra. ¡Esto es un complot! Ay, ¿ya ves cómo te debrayas, ma? Lo que pasa es que ya estás viejita. Ay, tiene razón Simón, mamá. Necesitas unas vacaciones. ¡Ay! Son unos insolentes. Pero ya verán cuando venga su papá. Me van a huir. ¡Ingrata! ¡Ay, ya cállate, chamaco! Que no ves que estoy sufriendo. ¡Ay! No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas. Ya no te creo nada. ¡Ingrata! Sabemos, queridas amigas, mamás en construcción, lo que en realidad significa educar. ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta cuando estamos educando a nuestros hijos? ¿Tomamos en cuenta las cuestiones íntimas del desarrollo de ellos? Hoy toda una experta, estoy muy contenta de recibir a alguien que durante 30 años ha investigado sobre cuestiones pedagógicas, ha asesorado maestros, ha hecho una gran labor a través de sus libros, a través de sus clases, de su labor docente. Ella es la doctora Marcela Chavarría Olarte, es además asesora pedagógica de la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana. Es autora de 8 libros, entre ellos El reto en la educación de los hijos, qué significa ser padres y cómo coordinar la educación entre padres y profesores, que es su más reciente libro. Todos estos libros editados por Trillas. Doctora Chavarría, Marcela, bienvenida. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué gusto tenerte aquí. Igualmente, encantada de estar en este lindo programa. De tantos años. Además, ella fue la directora de la maestría en educación familiar de la Universidad Panamericana. Bueno, ya mucho tiempo, a pesar de su juventud, mucho tiempo ya en estas lides. Y de verdad que para nosotros es bien importante que de repente una persona como tú, Marcela, académica, que realmente está pues investigando lo último en pedagogía, esté aquí con nosotros, porque hoy por hoy, pues con esta era digital las cosas han cambiado, a lo mejor muchas de las estructuras familiares también han cambiado, claro. Sin embargo hay cosas que permanecen, claro. Hay cosas que van a servirles a nuestros hijos, sí o sí, a través de los años de su crianza, y de ello quiero que hablemos tú y yo. Y más vale que haya algo que permanece, porque claro. Si no nos destruimos. Veía yo ahora cómo se construye y desconstruye en el bloque de entrada, y efectivamente pues nos deshaceríamos si no hubiera nada firme, ¿verdad? Así es. Para empezar, Marcela, ¿qué significa educar? ¿Cuál es tu concepto? Pues mira, educar es ayudar a otro a que perfeccione su ser, a que sea plenamente lo que debe ser, a que desarrolle todas sus aptitudes, todas sus potencialidades, todas sus capacidades, y a que finalmente encuentre su rumbo en la vida, encuentre lo que a él le gusta o a ella le gusta, aquello para lo que es bueno o buena, y finalmente se desarrolle plenamente y sea feliz. Es decir, la educación es un proceso de perfeccionamiento de todas las capacidades del ser humano, de todas, y por eso es que necesitamos ayuda a los papás, porque son, como se trata de educar integralmente, pues realmente la escuela se ocupa más de ciertas cosas y la familia se ocupa más de otras, aunque sin lugar a dudas la educación es una y la responsabilidad de los padres es total. Es otra. Y hoy por hoy pues hay muchas herramientas, porque muchos padres dirán, bueno, pues si no lo hicieron conmigo, no me desarrollé integralmente todas esas potencialidades y ese perfeccionamiento que pudo obrar en mí, pues no lo tuve, porque a lo mejor los padres pues no fueron buenos educadores. Pero fíjate que tenían mucha intuición educativa. Y como la educación finalmente es cuestión de valores que se viven, sí. Aún en las familias de antaño y sin pedagogía y de libros y de nada, de cursos, la realidad es que había mucho sentido común en muchas familias porque había valores.
Y cuando hay valores y los valores se hacen vida, la educación fluye sola y fluye bien. En cambio, podemos tener mucha ciencia, pero si finalmente no somos en ejemplo lo que queremos que sean nuestros hijos, no somos reflejo de los valores en los que queremos educar, pues al final no nos sirve de nada la ciencia, porque el ejemplo es el que arrastra. Claro. Ahora, ¿cuáles son esos valores que no pueden faltar en familia y que, como tú dices, Marcela, hay que vivirlos para poder transmitirlos y educar en ellos? Pues mire, es muy bonito pensar en esos que yo le llamo los ejes de la educación familiar, porque finalmente son esos valores que no se aprenden en un aula escolar, sino que se aprenden en la vida diaria a través del ejemplo de los padres. Y son esos que se refieren al desarrollo de la intimidad, al desarrollo no de cosas externas como pudiera ser la motricidad, que una escuela lo hace tal vez mejor que uno, con todos los elementos técnicos que hay, o incluso algunas cosas intelectuales, algunas cuestiones intelectuales, pues desde luego la escuela tiene más herramientas para educar a nuestros hijos. Pero aquellos aspectos de intimidad que tienen que ver con la educación de la libertad, con la educación para el amor, con la educación en la fe, son como tres grandes áreas que si no se educan en la familia a través del ejemplo, realmente no hay esa educación. Y cuando hablas de intimidad, Marcela, ¿a qué te refieres? Me refiero a aquellos aspectos que ocurren en el interior de la persona y que solo la persona misma se va haciendo consciente de que los está desarrollando. Porque mira, la educación de la libertad, que tiene que ver, por ejemplo, con la formación ética, uno puede decir externamente, hablar de normas éticas, dar un discurso ético, y sin embargo no vivirlo. Si no se vive. Entonces, si uno no lo vive, realmente no se ha educado la libertad. Se ha educado la inteligencia y sabe uno de ética, mas no es uno ético. Entonces, cuando yo hablo de educación de la intimidad, hablo de esas cosas o de esas cuestiones que nacen de la persona, que se desarrollan en el interior de la persona y que realmente se notan en su comportamiento y en su hacer diario, y que solo la persona íntimamente se da cuenta que efectivamente lo ha desarrollado. Que pasa por su experiencia. Y hay que educar en eso, claro está, porque si imagínate, los padres les decimos, seas honesto, sé honesto, y tú no eres honesto, si no pasa verdaderamente por tu intimidad, pues entonces ¿a qué le van a creer? ¿A nuestras palabras o a nuestros hechos? No, al final a tus hechos, ¿verdad? La realidad es que los hechos educan más que las palabras. Se dice que las palabras sirven, pero pueden entrar por un lado y salir por otro, y que en cambio el ejemplo arrastra. Y es cierto, por eso te digo que hay veces que, aún sin muchos estudios, cuando la gente tiene sentido común, buena voluntad y sobre todo valores heredados por su familia, que son los que inspiran su vida diaria, pues son familias que educan finalmente bien a sus hijos. Vamos a hablar de estas tres cosas que decía Marcela Chavarría, estos tres ejes fundamentales de la educación familiar: educar para la libertad, para el amor y para la fe. Así es, ¿no? Después de esta pausa, queridas amigas, mamás en construcción, ya saben que tenemos un correo electrónico para que nos sugieran temas, casos, invitados, es mamá@pstv.mx. Regresamos aquí en Mamá en Construcción. No se vayan.